Carlos Pañi. Nos vamos de paseo. Nos vamos de paseo. De vacaciones. Casi estamos de vacaciones, así que vamos a ir con una historia de las vacaciones. Para eso me voy a basar en un libro de Elisa Pastoriza, se llama Breve Historia del Turismo en Argentina. Gran historiadora marplatense. Gran historiadora marplatense que vos de quien conocés. tuve el gusto de ser compañero de estudios. Hermoso. Bueno, antes de meterme en el turismo en Argentina, Elisa, explica un poco las vacaciones. La historia de las vacaciones a nivel mundial. Porque ¿cuándo se empieza a vacacionar? Podríamos decir que en el siglo XVII y XVIII tenemos vacaciones de una aristocracia. Es decir, la aristocracia, los reyes se iban de vacaciones. ¿Pero a dónde se iban? Bueno, en primer lugar se iban a ciudades, ¿no? Vacaciones más culturales, o a montañas, pero no tanto al mar. Bien, las vacaciones eran las termas. El mar no era un lugar de vacaciones. La gente no daba más miedo al mar que otra cosa. ¿Quiénes inventan las vacaciones en la playa? Los ingleses. 1750 se empiezan a ir de vacaciones a Brighton. Y empiezan las vacaciones en la playa, pero la playa no para meterse al mar y disfrutar del mar o de la arena, sino porque se creía que el agua de mar tenía propiedades curativas, ¿no? Correcto. Entonces, empiezan a irse a la playa los ingleses, esto se empieza a difundir por Europa, y tenemos balnearios, por ejemplo, como Biarritz, pero en toda esta época esas vacaciones siguen siendo unas vacaciones de una élite muy chiquitita, muy minoritaria, aristocracia, reyes. ¿Cuándo se empieza a... Porque además quedaba mal estar bronceado. Ah, no, ni hablar. No ibas a la playa. Por eso se ponían almidón. Lo de tomar sol viene mucho después en el siglo XX, ¿no? Entonces, acá siglo XVIII, que es cuando 1835, Biarritz, toda esta zona, ni siquiera... Bueno, se hablaba del Gran Tour. El Gran Tour, exactamente. ¿No? Eso, ir de vacaciones a Europa. Pero... Y había lugares que formaban parte del Gran Tour, no era arbitrario. Muy poquitos podían hacer lo del Gran Tour. ¿Cuándo se empieza a masificar el tema del turismo o del viaje por ocio? Con el ferrocarril. Bien, todos coinciden que es el ferrocarril lo que empieza a permitirle a otros sectores sociales, ya no solo a la aristocracia, viajar a estos balnearios, a las zonas de montaña. Y después en la posguerra, es decir, ya en el siglo XX, empezamos a tener una democratización mayor de las vacaciones, porque las vacaciones empiezan a ser pensadas como derechos sociales. Es decir, la idea de que los trabajadores tienen el derecho a tener vacaciones. Entonces acá empieza un proceso de masificación y democratización mucho más amplia. Entonces lo que tenemos, que es un proceso largo de 2 siglos, es cómo se pasa desde el ocio aristocrático al ocio de masas, ¿no? Pero es un proceso que tarda mucho. Bueno, Elisa Pastoriza ve cómo se da este proceso en el caso argentino. Y como vamos a ver, es un proceso mucho más rápido. Es decir, esa democratización que en Europa lleva varios siglos, acá en Argentina se da en cuestión de décadas, ¿bien? Y ella marca 3 momentos para entender la historia de las vacaciones en Argentina. Dice, bueno, tenemos un primer momento que es el inicio de estas vacaciones aristocráticas. Igual que en Europa empiezan por la aristocracia, por las clases altas, a fines del siglo XIX. ¿Dónde? La primer ciudad, bueno, tu ciudad, ¿no? Mar del Plata, digo, el primer lugar turístico, pero Mar del Plata, cuando se crea como lugar de vacaciones, era un lugar pensado al estilo Biarritz, un lugar exclusivo para las... Bueno, si mirás la arquitectura imita mucho eso, ¿no? Exacto, totalmente. Bueno, hay una mezcla, ¿no? Distintas, pero efectivamente. Entonces, lo que se empieza a pensar es como... Ahí tenemos Biarritz. Qué hermoso. Lo que se empieza a pensar es que bueno, un poquito más modesto lo de Mar del Plata, pero lo que se empieza a pensar es que Mar del Plata tenía que ser el lugar donde la aristocracia argentina vacacionara. Sobre todo cuando por la guerra dejan de ir a Biarritz, dejan de ir a Deauville y dejan de ir a las termas de Karlovy Vary. Ah, mira. En lo que hoy sería República Checa. Sí, claro. Y muy lindo lugar. Se van a Mar del Plata, que era un poquito más hostil, porque los relatos en el libro de Pastoriza y Torre, de Historia de Mar del Plata, cuentan cómo llegaban, había viento, hacía frío. Bueno, la ruta 2 era de tierra, entonces había que ir con cadenas. Sí. Hacían noche en Dolores, no se podía ir Después en la década del 80 tirón. ya tenías el tren, pero el tren tardaba como 12 horas. El tren igual fue muy importante, es decir, el ferrocarril, a diferencia de lo que pasaba en Europa, acá el ferrocarril fue clave para, en el mismo momento en que se empieza a vacacionar, coincide con la aparición del ferrocarril, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener a Mar del Plata, pero también en paralelo a Mar del Plata ya tenemos a las sierras de Córdoba como lugares donde algunos van a vacacionar en busca de otra cosa. ¿Qué vas a buscar en las sierras de Córdoba? Propiedades curativas. Estamos hablando de comienzos... Estamos hablando de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿a qué se iban a Córdoba? Bueno, a curarse de enfermedades pulmonares, por ejemplo, a Córdoba, a Mendoza también. ¿Cuándo se empieza a masificar? Bueno,
el segundo momento que marca Pastoriza es los años 30. Aunque en Mar del Plata ya un poco antes empezamos ese proceso de democratización. Ya hacia 1910, 1920, empezamos a tener a las clases medias yendo a Mar del Plata, que empiezan a Ahí tener... tenés la imitación de Biarritz, Ahí tenés, con la Rambla antigua. atrás, efectivamente. Las clases medias que empiezan a tener un estilo de vida en la playa distinta a la de las aristocracias, ¿no? Como mucho más suelta, sin seguir los protocolos, tirándose al mar, ya disfrutando del mar, ¿no? Ya no solo el mar como algo que se miraba desde lejos, sino la práctica de tirarse al agua e incluso de tomar sol, ¿no? Entonces, Mar del Plata se empieza a masificar y a popularizar, y además se empieza a convertir en una ciudad balnearia. Entonces empezamos a tener las grandes construcciones importantes que conocemos de Mar del Plata, por ejemplo, el casino, la Playa Grande, la Rambla. Se comienza a convertirse en una ciudad que va a alojar cada vez más turistas. Y en paralelo también Córdoba empieza a masificarse. Pero en esos años 30, además de Córdoba, de Mar del Plata, empiezan a sumarse otros lugares turísticos, por ejemplo, los lagos del sur y las cataratas del Iguazú. Es en esos momentos en los que se empieza a ir ahí, porque también hay un proceso muy importante, que es que se construyen muchas rutas en la década del 30, ¿no? El gobierno justo es muy importante. Bueno, el Yao Yao es del 30. Es del 30, es muy importante en la construcción de obras públicas, en hacer llegar caminos a todos estos territorios más lejanos, y entonces se empiezan a incluir otros territorios de la Argentina en esta historia del turismo. El tercer momento que marca Pastoriza, que dice es clave para entender la historia del turismo en Argentina, y el último es el del peronismo. Porque dice, bueno, ahí lo que empieza a pensarse es al turismo en términos, como decíamos, que había pasado en Europa antes, en términos de derechos sociales. Entonces empiezan a haber políticas públicas que apuntan a promocionar el turismo, vacaciones pagas, turismos colectivos, turismos relámpagos, hoteles sindicales, un fenómeno muy argentino, la sindicalización del ocio, le llama Pastoriza, que me gusta mucho, y dice, bueno, eso es algo muy específico de acá, la cantidad de sindicatos que tienen hoteles, que promueven la llegada de los trabajadores a lo que es el ocio y las vacaciones, y que terminan de culminar ya para la década del 60 en las vacaciones como ocio de masas y ya no solo ocio aristocrático. Ellos, Elisa y Juan Carlos Torre, cuando están elaborando el libro sobre Mar del Plata, encuentran un documento muy interesante que son unas memorias del primer encargado de turismo de la gobernación de Mercante. Sí. Y para mí es una historia genial porque demuestra el impacto que tuvo el peronismo. ¿Por qué? Porque ese hombre cuenta que él alquilaba metros cuadrados de hotel. No había hoteles como fueron los hoteles de Chapadmalal, después hechos por el Estado. Entonces alquilaba habitaciones en hoteles en Mar del Plata para llevar a la gente por parte del Estado. El Estado llevando a gente para hacer el turismo que vos decías recién. Y la gente no quería ir. No quería, tenía que aprender. Ellos estaban... Pues nadie sabía había que explicarles cómo se come, cómo se vive en un hotel, cómo hay que vestirse. Que hay que llevar. Entonces hay una pedagogía de eso. Sí, pero lo interesante, que para mí esto es el impacto del peronismo, te daba un derecho, no que vos reclamabas, sino que no suponías que tenías. Ahí está la innovación. Exacto. Te voy a llevar a algo que vos ni suponés que podés hacer. Ni siquiera estás demandando, bueno. Efectivamente. Excelente la historia del turismo, Felices Camila. Felices vacaciones. Felices vacaciones. Vamos a un corte y recibimos a Carola, el whisky, Pancho Olivera, ¿por qué no lo tenemos a Vilota? Pancho, que es gran consumidor de whisky también, y los premios Kenan de este fin de año y la venta de una unidad básica de Fuerza Patria en el conurbano bonaerense. Ya volvemos.